Hola, buen día. Mi nombre es Francisco Javier Flores Rodríguez y soy el gerente corporativo de sostenibilidad en Grupo Bepensa. El día de hoy me gustaría platicarles de un tema muy importante en la actualidad y que será de vital importancia para cuando inicien su vida laboral. Hoy hablaremos un poco sobre sostenibilidad. Estoy convencido de la necesidad de que los estudiantes conozcan el alcance real de este término y la importancia implícita del mismo para su generación, sus futuros hijos y sus nietos. Hoy en día hay 1.800 millones de personas entre 10 y 24 años de edad. Ustedes son la generación de jóvenes más grande de la historia. Cerca del 90% viven en regiones de desarrollo donde son la población más numerosa. Estas cifras irán en aumento y entre 2015 y 2030 solamente, cerca de 1.900 millones de jóvenes cumplirán 15 años, conectados unos con otros como nunca antes, proponiendo soluciones innovadoras, generando progreso social e inspirando un cambio político. Los jóvenes son una fuerza de apoyo para el desarrollo, la paz y la seguridad. Las organizaciones dirigidas por jóvenes necesitan ser fomentadas y empoderadas a participar en la creación de políticas públicas locales, regionales y nacionales. Tienen el potencial de transformar el mundo para hacerlo un mejor lugar para vivir. Ustedes tienen características que necesitamos en la sociedad actual. Son pensadores críticos. Parte de ser joven implica darle sentido a las experiencias personales y hacer preguntas sobre el mundo alrededor. Tienen la capacidad de identificar y desafiar las estructuras existentes y los obstáculos para los cambios. También pueden exponer las contradicciones y los prejuicios. Son agentes de cambio, tienen el poder de actuar y movilizar a otros. Los jóvenes activistas son cada vez más en el mundo, respaldados por una conectividad cada vez mayor gracias a las redes sociales. Son innovadores. Además de generar nuevas perspectivas, frecuentemente tienen el entendimiento de asuntos que no están al alcance de los adultos. Los jóvenes comprenden mejor los problemas que ellos enfrentan, por lo que pueden brindar nuevas ideas y soluciones alternativas. Son líderes. Un joven empoderado con el conocimiento de sus derechos y equipado con habilidades de liderazgo puede manejar el cambio de su comunidad y de su país. Las organizaciones lideradas por ellos y sus redes deben de ser apoyadas y reforzadas porque contribuyen al desarrollo de capacidades de liderazgo cívico. Antes de iniciar, quisiera platicarles un poco de mí y cómo terminé dedicándome a esto. La realidad es que me encanta mi trabajo. Tengo más de 15 años haciéndolo para diferentes compañías del país que operan en diferentes partes del mundo y aún así no termino de aprender. Inicié trabajando exclusivamente en el área de seguridad. Me apasionaba la idea de poder contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de las personas, ayudarlas a crear conciencia de cómo realizar mejor sus actividades, ya que de no hacerlas correctamente podrían sufrir lesiones que les cambiarían la vida, primero a ellos y después a sus seres queridos como efecto secundario al no poder realizar más su trabajo. Siempre me ha gustado pensar que no soy parte del proceso productivo y que no me dedico a la generación de riqueza directamente, sino ayudar a generar valor adicional a las empresas, permitiendo que la gente pueda regresar a sus casas con sus familias sanos y salvos y contribuir a que las operaciones no impacten negativamente, o mejor aún, que construyan algo positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Me encanta la idea de ser la contraparte de los procesos productivos o de ventas y poner sobre la mesa de los directores o de las personas que toman las decisiones en las empresas otros puntos de vista o necesidades de la operación como lo son los componentes social y ambiental. Quiero exponer a la sociedad y a los líderes de las empresas el principio de no ganar dinero a costa de todo, sino de tomar en cuenta durante los procesos otros aspectos. Es como ser el hemisferio derecho de la compañía. Mientras el lado izquierdo busca la productividad y las ganancias, el lado derecho busca nuevos enfoques, contemplando el factor social y el ambiental. Al final, lo que tenemos es una visión general que nos beneficia a todos y es el primer paso para la sostenibilidad. Creo que a lo largo de mi carrera, mi profesión ha ido evolucionando y he pasado de trabajar exclusivamente en aspectos de seguridad a buscar la integración armónica de los objetivos de la empresa con la calidad de vida de su gente hasta llegar a la sostenibilidad. Antes que nada, esta plática se la pasé a mi hermana, a mi sobrina y a mi equipo de trabajo para que la revisaran y me recomendaron que dejara muy claro, en blanco y negro, antes de iniciar, qué es sostenibilidad y qué es resiliencia. Entonces partamos de ahí. El nombre de sostenibilidad proviene de la palabra latina sustentare, que significa sostener, mantener o soportar. La ONU define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible exige esfuerzos concentrados para construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta. Para alcanzarlo es fundamental armonizar tres aspectos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos tres elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y la sociedad. La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es una condición indispensable para lograr el desarrollo sostenible. A tal fin debe promoverse un crecimiento económico inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades y mejorando los niveles de vida básicos. Resiliencia.
Es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. La física la define como la capacidad que tienen algunos metales para doblarse y luego volver a su posición original cuando se deja de ejercer presión sobre ellos. En psicología se usa la metáfora de los juncos. Cuando el caudal aumenta considerablemente, los juncos de los ríos se doblan, sin romperse y sin quebrarse. Luego vuelven a su posición original cuando las aguas recuperan su aspecto habitual. Al final, todo se reduce a intentar sacar la parte positiva de una situación extrema vivida. Algo nada fácil. Y es que hay que estar conscientes de que la adversidad está presente en nuestras vidas. Antes o después vamos a tener que encontrarnos con ella. Hay que intentar aprovechar las oportunidades que te pueda dar la adversidad. Creo que todos preferimos evitarla, pero una vez que estás sumergido en una situación difícil, hay que intentar, en medida de lo posible, tratar de sacar algo bueno de ella. La sostenibilidad, así, es un concepto que, al igual que la resiliencia, aplica lo mismo a ecosistemas, economías, gobiernos, empresas, familias e individuos. Todos deben de actuar de manera consistente, inteligente y con visión, identificar sus fuerzas y habilidades, adaptarse a las situaciones cambiantes, ser disruptivos para enfrentar los retos, en especial maximizar los recursos disponibles para asegurar una larga vida y productiva en beneficio de los interesados y la sociedad. En unas pocas décadas, el término sostenibilidad ha logrado obtener un gran reconocimiento en la sociedad actual, pasando de ser una iniciativa de pocos al interés de los gobiernos, empresas y comunidades. Se ha convertido sin duda en uno de los temas más importantes de este siglo. A manera de introducción, platicaremos sobre cómo se ha ido transformando nuestro estilo de vida, su impacto en las diferentes dimensiones y la necesidad de hacer un cambio en nuestro sistema hacia una economía sostenible. Hoy, el término de sostenibilidad abarca todo un cambio de paradigma de nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar dentro de él. Este nuevo paradigma de sostenibilidad tendrá un efecto fundamental y profundo en la forma en que administramos y diseñamos los sistemas de trabajo y estilo modernos, ya que afectará todos los aspectos de nuestro día a día. El desarrollo de la agricultura hace unos 8.000 años representó el primer cambio fundamental en nuestra interacción con el ecosistema, ya que creó procesos sistemáticos para el aprovechamiento de los recursos naturales. Si reflexionamos sobre el origen de la historia y nos ubicamos como un nómada de aquel tiempo en la que su necesidad principal era la supervivencia, podemos imaginar el bajo impacto que tenía la vida del ser humano sobre el planeta. Si nos ponemos a considerar el tamaño de las especies en ese tiempo y la cantidad que había de ellas, estarán de acuerdo que éramos solo una especie más dentro del sistema, de hecho solo una pequeña especie más, sin embargo una muy inteligente. A pesar de las limitaciones que acompañaban a este primer grupo de seres humanos, conceptos como comunidad, creatividad, necesidad, comunicación, fueron desarrollándose en los habitantes de esta época y al irlos dominando empezó a diferenciarlos de los demás. El ser humano en determinado momento y desde entonces encontró cómo, primero, adaptarse al entorno y después, cómo hacer que el entorno se adaptara a él. En este punto de la historia, comenzamos a dispersarnos poco a poco por todo el continente, y con ello iniciamos un proceso de expansión que continúa hasta nuestros días. Este periodo representa un cambio fundamental en los sistemas socioecológicos, ya que se vivió el cambio de la cacería y la recolección a la agricultura, que a la larga condujo a los asentamientos permanentes y el eventual surgimiento de la vida humana y las grandes civilizaciones. En aquel tiempo, la mayoría de las personas eran pequeños agricultores y una gran parte de la producción agrícola se destinaba al consumo doméstico. Las técnicas agrícolas se adaptaban a las condiciones ambientales locales y la cantidad de tierra que cada familia podía cultivar era limitado por la gran cantidad de trabajo humano o animal que era necesario para la agricultura. Durante miles de años, el agrarismo formó los cimientos de muchas civilizaciones que crecieron y cayeron en todo el mundo. Hace unos 500 años en Europa nace la vida moderna y creó el contexto para una dinámica completamente nueva en la relación entre los seres humanos, su comunidad y su entorno natural. La llegada de una visión científica a esta sociedad fue una nueva forma de ver el entorno natural. Este nuevo conocimiento científico se aplicó directamente a la ingeniería, dando lugar al explosivo cambio tecnológico que fue la revolución industrial. La agricultura cambió. Se hizo posible que el uso de las máquinas para trabajos como el arado de campos y la cosecha de cultivos que brindaron a los agricultores la capacidad de cultivar áreas más grandes. El tamaño de las granjas y la productividad de los trabajadores incrementó dramáticamente a medida que la agricultura se mecanizaba. Así, la revolución industrial, que comenzó a fines de 1700, representó el desequilibrio en todos los componentes que integran a una sociedad. Con la revolución industrial llegó el desarrollo económico, pero también la cada vez más marcada diferenciación entre clases sociales. Se modificaron los sistemas productivos y con ello llegaron los accidentes, las enfermedades de trabajo, la contaminación, las largas jornadas, los sindicatos, regulaciones, aceleró el consumo de energía, el agotamiento de algunos recursos, la concentración de la población en grandes núcleos urbanos y la expansión de un sistema económico, el capitalismo, cuyo objetivo era la búsqueda y acumulación de beneficios en forma de dinero.
haciendo más notoria la inequidad entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. La sociedad pasó de trabajar la tierra a la industrialización. Se originaron grandes mercados de bienes y mano de obra, surgió una nueva estructura social y una nueva forma de vida que estaba divorciada de los ecosistemas locales. Con el paso de los años hemos llegado al punto de agotamiento o escasez de algunas riquezas naturales, tales como recursos forestales, el carbón o el rendimiento de los suelos. Y la solución que hemos encontrado después de miles de años de conocimientos es lo mismo que emplearon nuestros antepasados de la Edad de Piedra: consumir todo lo de un sitio y desplazarnos hacia otros territorios. La combustión a gran escala, las fuentes de energía del petróleo y el gas permitieron la transición a nuevos procesos de fabricación en masa. A medida que pasaron de manual a mecánico, estos cambios iniciales en la sociedad, la economía, la tecnología y la ecología pusieron en marcha mucho más cambios, como lo fue el aumento de las economías de escala, comercialización, urbanización y otros que continúan hasta hoy en todos los países alrededor del mundo. A pesar de que es evidente que la revolución industrial causó un impacto humano global sin precedentes, este ha sido eclipsado por el extraordinario crecimiento de la actividad económica que comenzó a mediados del siglo XX, ya que muchos de los procesos de cambio que comenzaron con la revolución industrial alcanzaron un punto de despegue en este periodo, ya que casi todos los indicadores comenzaron a crecer en una tasa exponencial, desde el crecimiento de la población hasta la pérdida de especies y el consumo de energía. Esta gran aceleración de la actividad económica se ha convertido en el principal impulsor de los cambios y representa una nueva forma de sistema socioecológico, uno que es verdaderamente global y con una escala de alteración sin precedentes en sus sistemas centrales como el clima, la biodiversidad o el océano. Después de 1950, los cambios en la Tierra se vincularon a los cambios relacionados con el sistema económico mundial, una profunda transformación de la que aún estamos lejos de comprender las consecuencias, ya que dentro del transcurso de unas cuantas décadas hemos pasado de ser una sociedad pequeña en un planeta grande a ser una sociedad grande en un planeta pequeño. Estos cambios y sus consecuencias potenciales se nos están haciendo cada vez más y más explícitos a través de los cambios en el clima que estamos presenciando actualmente. Las intervenciones humanas industriales a gran escala, el consumo de miles y millones de personas, ha ido degradando significativamente los ecosistemas locales y globales. Nos hemos beneficiado durante más de 10.000 años de la Tierra y hemos pasado a ser espectadores de cómo ella podía autorregularse, a ser los protagonistas del cambio, crear un entorno a nuestra conveniencia. Hoy debemos de reconocer que es el ser humano causante de los impactos negativos más importantes a la vida de otras especies y de la naturaleza. Gandhi dijo alguna vez: la Tierra tiene suficientes recursos para satisfacer las necesidades de los hombres, pero no para saciar su codicia. Yo creo personalmente que pudiera vivir en una tienda y una hamaca. Y es que aunque entiendo que el desarrollo en general de la medicina, la tecnología, las ciencias y artes viene de esa necesidad aparentemente nata del ser humano de querer más y más, también creo que desde hace tiempo hemos cruzado la línea entre saciar las necesidades básicas y la curiosidad por la mejora o innovación a una serie de excesos que vale la pena cuestionarlos. Yo hubiera sido un buen nómada. El origen de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación existente en la comunidad internacional al considerar que se ha roto el vínculo entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre el medio natural. Esto, como expondré más adelante, no es un conflicto nuevo. Lo nuevo es la magnitud y la extensión alcanzada por el mismo, que nos lleva a cuestionar, entre otras, la capacidad de supervivencia de nuestra especie. Para entender bien el concepto es necesario destacar algunas de las conclusiones recogidas en un informe emitido por la ONU, conocida como el Informe Brundtland, que menciona, entre otras cosas: los modelos de crecimiento económico imperantes a nivel mundial conducen inevitablemente al agotamiento paulatino de los recursos naturales del planeta, a la degradación ambiental y al aumento de la pobreza, reforzando la idea de falta de solidaridad entre generaciones. Que con una distribución más equitativa y racional de los bienes se puede reducir la pobreza, pero para ello es imprescindible lograr una acción efectiva entre líderes políticos y una participación real de los ciudadanos. Desde el punto de vista social, el informe consideró importante analizar el crecimiento demográfico, su vínculo con la disponibilidad de recursos naturales y con los requerimientos de alimentación, recursos energéticos, agua, infraestructura, vivienda y espacio físico. Para enfrentar los retos del presente, en especial los del futuro, es necesario disponer de una población sana y consciente. En el caso del componente ambiental, el informe alertó sobre la pérdida de biodiversidad y el riesgo de extinción de numerosas especies, así como la intensa degradación o fragmentación de muchos ecosistemas, lo que compromete los servicios que estos nos brindan. Los recursos naturales marcan algunas limitaciones al crecimiento económico, particularmente el agotamiento de los recursos no renovables y la capacidad de la biosfera. Pero los avances tecnológicos podían permitir su utilización más eficiente, a partir de emplearlos en menor medida, reducir la emisión de desechos y aumentar los niveles de reuso. Varias pautas fueron recomendadas para lograr un compromiso entre el desarrollo económico y el medio ambiente,
que han marcado el rumbo político y las relaciones entre ambos en las últimas décadas. Los gobiernos deberían realizar un papel más dinámico como difusores de información sobre los recursos naturales y la calidad ambiental, y promover una contabilidad anual de dichos recursos como un activo más de a escala social. Se debía reforzar el papel regulador de los gobiernos en temas ambientales, reconociendo el papel de los incentivos destinados a disminuir costos y utilizar de modo eficiente los recursos naturales. Debemos de creer que al final, solamente los procesos que sean sostenibles sobrevivirán en el largo plazo, los que no quedarán rezagados. Por ejemplo, un automóvil eléctrico no es realmente sostenible si su sistema de energía funciona con importaciones de carbón del otro lado del planeta para proporcionarle electricidad. O si construimos una ecocasa en medio de una zona donde los habitantes tienen que conducir una larga distancia para hacer compras o llevar a sus hijos al parque, porque simplemente estamos optimizando partes individuales del problema y no el sistema en general. Es precisamente con estos ejemplos que podemos apreciar por qué la sostenibilidad no se puede lograr a través de la optimización de partes individuales, sino que nos obliga a observar cómo funcionan los sistemas completos y cómo las interrelaciones de sus partes permiten la creación de un sistema eficiente. Esto es, en gran medida, la razón por la que la sostenibilidad presenta un desafío tan complejo para nuestra realidad. Y es que la forma en la que estamos acostumbrados a resolver problemas complejos nos dice que lo hagamos a través de un enfoque analítico. Dividimos el sistema en sus partes, analizamos las partes y tratamos de optimizarlas, pensando que si cada una está funcionando, entonces el conjunto estará trabajando. Y esto en sistemas relativamente simples puede funcionar, pero en algo tan complejo como una economía completa, un proceso productivo global, la interacción de una empresa, un país, una comunidad, se trata más de cómo esas partes están interrelacionadas en el todo. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad con respecto a sus tres dimensiones, la natural, la social o la económica, debemos de considerar que si una de las partes no está funcionando, el sistema completo se vuelve insostenible. Si pensamos en el sistema de engranes de un reloj, no importa si es uno grande o uno pequeño, si uno falla, falla el sistema. La sostenibilidad no es una propiedad de una cosa, es más una característica de un sistema completo. No se trata tanto de las partes, sino cómo las partes trabajan juntas para permitir resultados generales efectivos. Con esto en mente, debemos de pensar que para alcanzar un desarrollo sostenible implica valorar de modo conjunto las implicaciones económicas, sociales y ambientales de aquellas decisiones que determinan una estrategia. No debe ser prioritario exclusivamente el aspecto económico. Toda nueva inversión debe contemplar una evaluación de sus aspectos ambientales y sociales, a corto, mediano y largo plazo. Las estrategias de desarrollo deben integrar todos los aspectos. No es una especie la que mantiene la biodiversidad dentro de un ecosistema, son todas ellas. No son los vínculos muy estrechos entre personas similares lo que mantiene una sociedad multicultural resiliente. Son los lazos débiles distribuidos entre personas diferentes lo que asegura la integridad de la comunidad y su capacidad de recuperación. Es esta integridad de todo el ecosistema o sociedad que representa el concepto de sostenibilidad. Yo creo que ya no podemos seguir viviendo en función de cómo se adaptan las necesidades sociales o ambientales al sistema económico. Este nuevo contexto requiere que el desarrollo sostenible se convierta en una parte central de lo que es y hace la economía. En la era industrial se tenía una escasez de personas y de dinero, pero una abundancia de capital natural. Hoy es todo lo contrario, debemos de mejorar nuestro concepto de industrialización. Significa reconocer que en esta etapa de nuestro desarrollo se requiere un tipo diferente de capital, que requerirá de una estructura económica más compleja, una de forma multidimensional. ¿Se acuerdan de mi teoría de la hamaca? La realidad es que a pesar de que sí me veo viviendo perfectamente en una hamaca y comiendo solo lo que está a mis alrededores, no es un estilo de vida muy funcional. Y nos guste o no, nuestra especie busca de una u otra forma desarrollarse. Puede ser desde un individuo que busca un espacio que le resulte cómodo y favorable para su vida, o como miembro de una familia que necesita proveer o administrar recursos para sus miembros, o bien como parte activa de una comunidad que busca el bien común para sus integrantes. Es por ello que a pesar de que me gustaría pasar la vida en una hamaca, esta vida me resulta un poco insuficiente aún en lo básico. Y es más o menos en este punto donde la búsqueda del balance en todas nuestras necesidades, nuestro tema empieza a tomar un poco de forma. En la actualidad, el modelo lineal es probablemente el más conocido. Este modelo económico se refleja en un proceso de tomar, hacer y desechar. Pero a medida que la economía ha crecido y ha alcanzado los límites, los insumos parecen más limitados y los productos se han vuelto cada vez más perjudiciales para la naturaleza y la sociedad. Por otra parte, el enfoque circular es un concepto que considera que nuestros sistemas deberían de funcionar como organismos. Es decir, una economía sostenible está basada en el cierre de ciclos entre diferentes procesos. El desarrollo de una economía circular requiere de diversidad e interconexión de diferentes sistemas.
Solo conectando estos sistemas de la manera correcta podemos aprovechar sus diferencias para crear sinergia entre ellos. La diversidad tiene que ser incorporada en todos los procesos y sistemas que existen. Una economía sostenible es una que no solo gestiona las cosas, sino cómo éstas están interconectadas e interrelacionadas de forma que permitan crear un ciclo continuo de recursos. Como ciudadanos, debemos de buscar que la innovación se centre en mayor funcionalidad, con una demanda de menor material que tenga mayor durabilidad y el residuo se pueda reutilizar. No es que me quiera poner hippie o que regresemos a ser nómadas, es lo contrario, los invito a tomar una pausa. El consumismo es para una generación anterior, debemos de evolucionar. El modelo industrial se basó en la producción en masa de artículos que se lanzaban a los consumidores. Había que utilizar las máquinas a su máxima capacidad. Esto dio lugar al marketing masivo y a la creación de una cultura de consumo basado en el producto. En este modelo, el productor está concentrado en hacer y vender más producto a menor costo, y nosotros, como consumidores, no queremos lo mejor, queremos lo más barato, y si se puede mucho, mucho mejor. Afortunadamente, durante el último par de décadas, con el auge de la tecnología de información, ha llegado un nuevo modelo que nos ayudará a entender un poco mejor hacia dónde debemos ir, y es la llamada economía de servicios. Aquí los recursos reales de un proceso se basan en la funcionalidad, en lugar de la cantidad de los recursos consumidos para la producción. Bajo este enfoque, el producto permanece con el generador y su mantenimiento sigue siendo su responsabilidad, de tal manera que están incentivados a producir menos mientras se entrega más funcionalidad. El resultado final es una alineación de los intereses del usuario final con el productor y se obtienen resultados sostenibles para el sistema general. Si usamos como ejemplo este modelo de servicio y lo aplicamos en todo lo que consumimos, podríamos empezar a pensar en todo el ciclo para hacer nuestras elecciones, de dónde viene el producto, qué pasa mientras lo uso y cómo se dispone de él. De esta forma estaríamos forzando a los productores a generar una economía sostenible que sea capaz de enfocar su innovación y sus recursos no en producir más, sino en entregar una mayor funcionalidad en sus productos. Retomando mi visión de vivir en una hamaca consumiendo solo lo necesario, acordamos que esta idea no es sostenible. No por nuestro complejo sistema económico multidimensional, sino básicamente porque mi esposa no me dio permiso. Hay que mantener a la familia. Y es que a pesar de que por un lado como individuos consumimos en exceso algunos productos, como sociedad aún tenemos grandes carencias sociales, ambientales y económicas. Pobreza, desigualdad económica, inequidad, discriminación, corrupción, contaminación de agua, aire y suelo son problemas relacionados con el desarrollo sostenible a lo que no hemos dado solución y requiere que sigamos trabajando hasta que encontremos cómo lograr este balance. Se estima que la población mundial aumentará de 7.500 millones a casi 9.000 millones para 2040 y que el número de consumidores de clase media aumentará en 3.000 millones durante los próximos 20 años, por lo que la demanda de recursos aumentará exponencialmente. Para el año 2030, el mundo necesitará por lo menos un 50% más de alimentos, un 45% más de energía y un 30% más de agua. El modelo de desarrollo mundial actual es insostenible. No podemos continuar suponiendo que nuestras acciones no darán lugar a situaciones sin retorno a medida que no podamos respetar las dimensiones de la sostenibilidad. De hecho, si no somos capaces de resolver el dilema del desarrollo sostenible, corremos el riesgo de condenar hasta 3.000 millones de miembros de nuestra especie a una vida de pobreza endémica. Ninguno de estos resultados es aceptable, por lo que es nuestra obligación encontrar un nuevo camino hacia adelante. México es un país de grandes contrastes, con una economía diversa y dinámica, con la que conviven grandes empresas nacionales y extranjeras, junto con miles de empresas pequeñas y medianas con diferentes grados de avance técnico y de gestión. Para que la mayoría de las empresas encuentre un modelo de desarrollo sostenible, se necesita avanzar en todos los aspectos que integran el concepto, comenzando por la educación y la información. Desafortunadamente, carencias en términos económicos, educativos y de infraestructura impiden que la sostenibilidad avance de manera más firme y en todos los niveles. Si los nuevos graduados y profesionales entienden y aplican la sostenibilidad, los resultados globales serán más rápidos. Me gustaría concluir con dos ideas. La primera es que una economía sostenible es aquella en la que administramos el ciclo de vida completo, en el que los sistemas son adaptables y resilientes, capaces de evolucionar en respuesta a los principales cambios. Requerimos cambiar nuestra forma de pensar y reevaluar los sistemas que están diseñados para ser eficientes en un entorno estable y predecibles, para convertirlos en unos que tengan mucho mayor adaptación y sean capaces de evolucionar para cumplir los nuevos requisitos. Los sistemas centralizados que desarrollamos durante las últimas décadas son estáticos, creados bajo un enfoque de vida lineal con una capacidad limitada para renovarse. No fueron diseñados para evolucionar.
Es fundamental, obligatorio e imperante un cambio en el paradigma de diseñar sistemas que son inherentemente degenerativos con el tiempo a sistemas que son regenerativos. Tenemos que reconocer que la evolución es un proceso distribuido del que nadie tiene o puede tener control. Es un proceso donde hay que probar varias soluciones para que se puedan identificar las mejores. Es un proceso que implica tanto la diversidad como la interacción entre todos sus elementos. En nuestro modelo actual intentamos rechazar cualquier pensamiento no lineal, ya que es intrínsecamente incontrolable. Bajo este enfoque, la diversidad se reduce y se empuja fuera en la organización. El resultado final es un sistema eficiente a corto plazo, pero sin los mecanismos para generar una transformación global, lo que da como resultado soluciones insostenibles. Y la segunda, cuando hablamos de un cambio en un sistema socioecológico, debemos de reconocer que somos los principales jugadores de él. Como seres humanos somos responsables de nuestro actuar ante nosotros, la familia, la comunidad y el ambiente. La razón por la que creo que aún no hemos llegado a un cambio relevante, a pesar de que estamos cada vez más conscientes del efecto que nuestras acciones causan en nuestro entorno, es porque como individuos no hemos hecho de esta ideología parte de nuestra vida diaria. Empresas, comunidades, gobiernos, al final del día están limitados a ser instrumentos de cambio. Somos los individuos los responsables de generar una cultura de sostenibilidad día a día. Estos retos a la sostenibilidad se discuten en los medios de comunicación, en las universidades y en los espacios políticos, y permiten incorporar tendencias que dan forma a los nuevos tiempos. La digitalización de la economía, la disrupción de los modelos de negocios, la innovación en el movimiento de personas y mercancías, el surgimiento de los nacionalismos y nuevas expresiones políticas. Todas estas preocupaciones, desde el clima hasta la ciberseguridad, pueden insertarse en el amplio concepto de desarrollo sostenible y deben de estar en la mira de los tomadores de decisiones de las empresas. Las organizaciones serán sostenibles cuando puedan entender que forman parte de un todo complejo en el que convergen los recursos naturales, el comercio internacional, los flujos migratorios, la infraestructura y los avances tecnológicos, así como una larga lista de factores grandes y pequeños que construyen el futuro de la economía. Los desafíos presentados por el desarrollo sostenible son de un tipo que no hemos visto antes y tampoco tenemos soluciones claras actualmente. Las instituciones, el pensamiento tradicional y los métodos de gestión que crearon la crisis de sostenibilidad no serán los que la resuelvan. Como tal, el desarrollo de una economía global verdaderamente sostenible implicaría una transformación profunda de nuestra sociedad. Hoy nos encontramos en una encrucijada. Si seguimos por el mismo camino, las personas y nuestro planeta correrán un riesgo mucho mayor. Cambiar el curso no será fácil, pero con el tiempo creo que llevar una vida con un enfoque más sostenible aumentará nuestra calidad de vida, promoverá la justicia, fortalecerá la igualdad entre los géneros y preservará sistemas que apoyen la vida en la Tierra para las generaciones venideras. Una cosa es segura, aunque el desarrollo de nuestro sistema socioecológico seguirá evolucionando rápidamente en las próximas décadas, la construcción de una nueva forma de economía sostenible será el resultado de una masiva transformación social, que como toda gran revolución inicia con el primer paso, la transformación de uno mismo. Finalmente quisiera dejarlos con una reflexión. No hay que cambiar al mundo, hay que conocer el mundo y cambiarse a sí mismos. Si estás convencido de querer asumir el cambio, tendrás que empezar contigo mismo. Predica con el ejemplo. No hay mejor manera de enseñar que a través del ejemplo. Si deseas realmente provocar el cambio, deberás actuar acorde a tus ideas y palabras y ser un modelo a seguir para la gente que te rodea. Cuídate, come bien, haz ejercicio, no seas corrupto en ninguna forma, cuida tu entorno, involúcrate en las actividades que tengan un impacto en la gente y en ti mismo. Busca ayudar, ama, no mientas, hazlo sencillo, haz todo lo que tienes que hacer. Diviértete mucho en el camino y ponle pasión. Ponle pasión al trabajo. ¿Alguna vez te has visto contagiado por la pasión de alguien? La pasión es una emoción que se transmite si se siente realmente. Y uno de los más complicados para mí, interactúa. Para lograr un cambio deberás, en menor o mayor grado, poder dialogar abiertamente sobre los problemas para buscar soluciones, aportar ideas y ser creativos. Interactuar te ayuda a entender que cada persona es única, con unas habilidades específicas, pero también con unas necesidades y circunstancias personales diferentes. No se necesita de un político o un gran empresario para cambiar a nuestra sociedad. Necesitamos de gente común dispuesta a adoptar los valores de estas tres dimensiones en su vida diaria, hacer mejor y poner el ejemplo. En medida que podamos estar conscientes de lo difícil que es hacer un cambio en uno mismo, tendremos 2 puntos a favor. 1. No andaremos buscando actitudes en otras gentes que no podemos cumplir nosotros mismos. No podemos andar caminando con un libro de reglas, predicando cómo seguirlas sin hacerlos. Dejaremos de ser hipócritas del cambio para ser realistas. 2. Cuando uno adopta el cambio con responsabilidad, el cambio es personal. Tratarás de ser mejor por ti mismo, no importa que el de al lado no. Ser mejor es una decisión personal, no es recompensa, solo eres mejor y punto. Sé mejor.
porque cambiar al mundo ha dejado de ser un buen deseo a una necesidad imperante de esta sociedad, y para transformar esta sociedad debemos obligatoriamente empezar por transformarnos a nosotros mismos.